Hola, me presento, mi nombre es Axel Ansaldo Vélez. Hoy voy a exponer un poco sobre mi infografía relacionado al movimiento rectilíneo de las partículas. Primeramente quiero empezar con el qué es. Bueno, se denomina movimiento rectilíneo cuando la trayectoria de una partícula se mueve a lo largo de una línea recta, ya sea de forma vertical o horizontal. Aquí quise demostrarlo con dos imágenes donde podemos ver un carro que va en línea recta y la trayectoria de una mosca que va dando muchos giros y pues eso no representa el movimiento rectilíneo de una partícula. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta la posición de la partícula en cualquier instante dado de tiempo que quede definida por la coordenada x medida a partir del origen. X es la distancia y la letra O significa origen. Si X es positiva, la partícula se localiza a la derecha de O, y si X es negativa, se localiza a la izquierda de O. Como podemos ver en la imagen, el punto P se encuentra a la derecha de O, por lo que es positiva, eh, y el punto P' es negativa y se encuentra a la derecha de O, a la izquierda de O, perdón. Mm, la coordenada de la posición. Bueno, la distancia x con el signo apropiado define por completo la coordenada de la posición de la partícula. Una vez conocida la coordenada de la posición x de una partícula para cualquier valor de tiempo, se afirma que se conoce el movimiento de una partícula. Aquí hay algo que se le conoce como itinerario del movimiento, lo cual corresponde a la ecuación de posición o a la gráfica que tiene como objetivo indicar en qué lugar está la partícula, además de que permite conocer otras variables de su movimiento como la velocidad y aceleración. Eh, Ya que tocamos los puntos de velocidad y aceleración, vamos a hablar un poco sobre qué es velocidad. Bueno, velocidad es la magnitud del carácter vectorial que expresa la distancia recorrida por una partícula por una unidad de tiempo. Su unidad de medida está dada por el Sistema Internacional de Unidades y es metros sobre segundos o pies sobre segundos. La velocidad se representa mediante un número algebraico que puede ser positivo o negativo. Si b es positivo, indica que la distancia aumenta. En cambio, si es negativa, la distancia disminuye. Dentro de la velocidad podemos encontrar dos casos: la velocidad promedio, la velocidad promedio y la velocidad instantánea. La velocidad promedio de la partícula es la diferencia de la posición dividida por el tiempo que demoró ese cambio. Como podemos ver abajo se encuentra la fórmula. Por otra parte, la velocidad instantánea es el límite de velocidad promedio cuando el intervalo de tiempo se aproxima a cero. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, podemos ver que la recta P es mayor a cero, mientras que la recta Q está en un punto en donde la velocidad es igual a cero, y la recta R donde su velocidad es menor a cero. La velocidad instantánea v de la partícula en un instante t se obtiene de la velocidad promedio al elegir intervalos de dt y desplazamientos de x cada vez más cortos. Para calcular todo esto se usa la fórmula que podemos localizar, que es v igual al límite de la diferencia de t cuando tiende a cero sobre la diferencia de x sobre la diferencia de t. Por otra parte, también tenemos la aceleración de una partícula. La aceleración es una magnitud que indica cómo cambia la velocidad de la partícula en una unidad de tiempo. Eh, Hay que tener en cuenta que la velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto la aceleración también lo sería. La aceleración se expresa en metros sobre segundos cuadrados. Si la aceleración es positiva, indica que aumenta la velocidad; en cambio, si es negativa, indicará que ésta disminuye. De igual forma, en esta podemos encontrar dos casos: aceleración promedio y aceleración instantánea. La aceleración promedio es aquella que nos permite conocer el cambio que experimentó la velocidad en un intervalo de tiempo. La aceleración promedio se define como el cambio de velocidad dividida por el tiempo que demora el cambio. Y abajo podemos encontrar la fórmula con la que se calcula. La aceleración instantánea es el límite de la aceleración promedio conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero, es decir, que se escogen valores de dt y dv cada vez más pequeños. En el lenguaje del cálculo, la aceleración instantánea es la tasa instantánea de cambio de la velocidad con el tiempo, y esta se calcula como con aceleración es igual al límite de la diferencia de t cuando tiende a cero sobre la diferencia de la velocidad sobre la diferencia de tiempo. Hay que tener en cuenta que la aceleración tiene su contraparte, que es la desaceleración. Este término se utiliza para referirse más que nada cuando la rapidez de una partícula disminuye.
La determinación del movimiento de una partícula. Normalmente se afirma que el movimiento de una partícula es conocido si se sabe la posición de una partícula para todo el valor del tiempo. En cambio, en la práctica esto no es tan cierto, ya que rara vez se define por medio de una relación X y T. Con mayor frecuencia las condiciones del movimiento se especifican por el tiempo y de aceleración que posee la partícula. Para determinar la partícula de la posición X en términos de t, será necesario efectuar dos integraciones sucesivas, por lo que se consideran tres clases comunes de movimiento. La primera es la aceleración en función del tiempo, en donde la aceleración va a ser igual a la función t. Como podemos ver a la izquierda, en las fórmulas, podemos ver que la aceleración fue sustituida por la función de t. Al integrar ambos miembros se obtiene la ecuación que define b en términos de t. Y acá abajo podemos ver cómo se integran ambos miembros. Para definir en forma única el movimiento de la partícula es necesario especificar las condiciones iniciales de movimiento. Esto es la velocidad final y la velocidad final. No, la distancia final de la coordenada de la posición en t igual a 0. Y al lado podemos ver las fórmulas que se utilizan para calcular todo esto. Otro movimiento es la aceleración en función de la distancia recorrida, donde a es igual a la función de x. De igual forma, a la izquierda podemos ver cómo a fue sustituido por la función de x. Puesto que cada miembro contiene solo una variable, se puede integrar la ecuación, denotando de nuevo mediante la velocidad final y la distancia final, respectivamente, los valores iniciales de la velocidad y la coordenada de la posición. Se obtiene las fórmulas que nos van a permitir calcular todo esto más precisamente. Por último, la aceleración en función de la velocidad. En esta la aceleración es igual a la función de b, donde podemos sustituir en estas diferentes fórmulas de la aceleración por la función de b. La integración de la primera ecuación producirá una relación entre b y t. La integración de la segunda ecuación originará una relación entre b y x. Cualquiera de estas relaciones puede utilizarse en una ecuación para obtener la relación entre x y t que caracteriza el movimiento de la partícula. Esto es todo. Muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima.